gracias. Bueno, pues ahora hay un turno de preguntas. ¿Alguien quiere aportar alguna idea o preguntar algo? ¿Sí? ¿Se oye? Vale. Bueno, mi pregunta va hacia Patricia. Cuando decías que habéis pasado mucho tiempo documentándoos y observando desde detrás de las clases, ¿exactamente cuánto es ese mucho tiempo? Pues yo empecé a trabajar en la documentación. A ver, Los Niños Salvajes se ha rodado el año pasado, o sea, en julio-agosto de 2011, y yo he trabajado en el guión y en la documentación de esta película los 6 años anteriores. ¿Cuánto tiempo de ese he pasado en la parte de atrás de un aula? Pues no te puedo decir, pero sí, pero mucho tiempo, muchas clases, muchos colegios, muchos. No podría decirte cuántos, pero realmente durante 6 años hemos trabajado este guión, hemos ido cambiando cosas, el guión al principio era una cosa, después otra, pero todo el proceso en paralelo de hablar, de documentarnos, de pasar horas en los parques con los chavales, eso cuando está el césped húmedo y ellos están ahí encantados y tú terminas con el pantalón mojado hecho un asco, y todo este tipo de contacto, de trabajo de campo, pues sí, de todas mis películas es el que ha sido más largo. Evidentemente no he dedicado los 6 años solo a eso, he hecho otras cosas porque si no, bueno, pues hay otras obligaciones, ¿no? Pero sí, muchísimo tiempo, la que más, o sea, la película a la que más tiempo he dedicado. Bueno, yo quería darte la enhorabuena, me parece una película muy buena, pero te quiero dar la enhorabuena porque es de las pocas películas donde ponen en relevancia la figura del orientador en un colegio. Pero solamente una cara del orientador, porque el orientador también tenía que haber acudido a las familias, a los padres, ¿no? Y eso es echo de menos eso, como también echo de menos, y que me parece que la has reflejado muy bien, porque en parte es esa la realidad educativa, la falta de liderazgo en la dirección del centro. Esa directora que no ha cogido el toro por los cuernos y no ha resuelto el conflicto entre el profe, esa figura del profesor, mal profesor, y esa figura de la orientadora, buena orientadora, pero que no ha sabido argumentar adecuadamente la situación que se veía venir, ¿no? Pero también por eso te he preguntado, Patricia, por qué al principio, en esa introducción, has hecho esa escala, primero el alumno, después vosotros profesores y muy en tercer lugar los padres, ¿no? Cuando justo lo que queremos, como decía Juanmi, en este cambio de sistema educativo, es que la comunidad educativa trabajemos todos juntos, ¿no? Entonces no creo que tenga que marcarse tanto esa distancia. Empiezo por el final, porque así me acuerdo mejor. No, cuando os he hecho la presentación lo que decía es que un cineasta, cuando hace una historia, pues como un novelista, cuando escribe una novela, siempre coge un punto de vista. Al final, a todos se nos nota de quién estamos de parte, ¿no? O sea, no somos... no hacemos ensayo, hacemos cuentos, hacemos historias. Entonces, evidentemente, después de hacer esta historia, yo he cogido el punto de vista de los chavales, el primero. Era de quien más cerca me sentía. Después me sentía cerca de los profesores y por último me sentía cerca de los padres. Quiero decir que ponía el mayor grado de responsabilidad en esta mala educación en los padres. Eso es lo que quería decir, ¿no? Yo particularmente, y en esta película, a lo mejor mañana hago otra y resulta que cambio el punto de vista. Por eso tenemos, es nuestra libertad como creadores, ¿no? El poder escoger un punto de vista. A eso me refería, que me sentía más cerca de los chavales, después más cerca de los profesores y después más cerca de los padres, aunque me siento de alguna forma que entiendo a todos. Respecto a lo que me planteabas al principio de los diferentes profesores, cada uno, dices la figura de la orientadora, pues efectivamente es la que empuja la película, ¿no? Es la que empuja la acción del adulto en la película.
Pero, claro, yo entiendo, y por eso os lo decía al principio, yo entiendo que cuando vemos algo que nos atañe mucho, que nosotros sabemos perfectamente cómo funciona, que opinamos de ello continuamente, como es nuestro trabajo, vuestro trabajo, al ver unos tipos de personajes, les encontráis cosas a faltar, sin ninguna duda. Pero un cineasta no puede dedicarse a hacer un documental descriptivo, porque si no estaría yendo en contra de la historia y en contra de la emoción, que es lo que antes explicabas tú como la gran posibilidad para llegar a través del cine a contar cosas. Entonces, evidentemente, claro que echaréis de menos cosas, claro que echaréis de menos esa orientadora, por qué no se va a ver a los padres y por qué el otro profesor pues no le vemos dedicado a cuidar de la otra niña. Bueno, si hubiéramos hecho un documental de 2 o 3 horas seguramente lo habría hecho, ¿eh? Pero se trata de una historia de ficción que tiene que mantener la emoción. Y de todas formas, lo que yo sí estoy segura, o por lo menos yo lo he intentado hacer así, es que todos los profesores que salen en este colegio tienen sus razones. O sea, esa directora de la que tú hablas, de falta de liderazgo, o sea, la presentación de esa directora es que está haciendo algo que a mí sí me parecía, cuando lo puse, muy motivador. O sea, esa directora que cuando los chicos se los mandan a su despacho con un parte o con lo que sea, les pone a escribir lo que ha pasado para que lo escriban y para que al escribirlo piensen en ello, caray, a mí me parecía muy interesante, ¿no? O sea, no me lo he inventado yo, lo vi hacer a un director de colegio. Quiero decir que yo estoy de parte de todos los profesores de esta película. El bacterio en muchas ocasiones a mí me parece que tiene también razón. ¿Cómo no va a tenerla? Es el único que en definitiva se preocupa de la niña que al final hace lo que hace. O sea, yo lo que quiero conseguir son seres humanos con problemas y que podamos simpatizar con sus problemas. Y eso es una narración literaria o cinematográfica. No descarto hacer un documental, porque me encanta hacer documental y entonces os juro que iré al fondo de cada uno de esos problemas. Bueno, pues si os parece, como tenemos muy poquito tiempo, pasamos al siguiente tema que teníamos, y es que se está planteando, bueno, si es conveniente, necesario, tener un plan audiovisual en las escuelas, tanto en las de primaria como en las de secundaria. O sea, a lo largo de toda la educación, si es conveniente servirse del cine, como muy bien decía antes Susana, para introducir distintos temas, y si además deberíamos tener también una asignatura que fuera cine o audiovisual, vaya. Entonces, pues bueno, os voy a pasar otra vez la palabra y nos contáis qué opináis. Bueno, pues es evidente. A mí hay 2 cosas que me parecen evidentes. Es decir, los chavales están constantemente intercambiándose vídeos, el lenguaje audiovisual es un lenguaje suyo, es en el que ellos viven. Esta semana ha coincidido que hemos tenido allí en Fundación Telefónica 3 días dedicados al transmedia, y yo recuerdo haber visto allí una primera frase de uno de los ponentes que decía que era un proverbio árabe, decía que el camino más corto entre 2 personas era una historia, ¿no? Entonces, no conozco nada que cuente mejor una historia que el cine y que un poco todo el uso del medio audiovisual. Entonces, me parece un medio tan natural que lo que me parece raro es que no lo tengamos todavía. Yo solo tengo un recuerdo de mi carrera, que el resto lo he olvidado casi todo, pero recuerdo que me llevaban a una biológica y me ponían una película, eran películas americanas, científicas, en el que yo veía de pronto una cosa moverse de una manera muy rara y no entendía qué pasaba, hasta que ya después te explicaban que era una cámara puesta en otra posición y que giraba una mesa, y jamás se me ha olvidado, jamás, es lo único que recuerdo. Ahora no podría hacer ni una integral, pero eso lo recuerdo. El tema este es un tema que se plantea, yo creo que cíclicamente, no solo con el tema de los audiovisuales o del cine, ¿no? Y me parece que, o sea, llega un punto en que la escuela no puede atender toda la demanda que existe social, ¿no? Porque también se habla, pues como sabéis, de 50.000 posibilidades de hacer asignaturas, pues ahora que está de moda lo de la emprendeduría, la asignatura de emprendeduría, o otras veces que está el tema de la drogodependencia o de la salud, ¿no? O todo lo relacionado con el tema de la alimentación sana.
siempre sale este debate, ¿no?